Capítulo 1. Noviembre de 1929. Prólogo. La portada del diario Le Monde del 21 de noviembre de 1975 se extendió ante mí para zarandearme el alma, proclamando la muerte del general Franco. He de decir que la noticia no tuvo la suficiente entidad como para desestabilizarme, mucho menos a estas alturas de mi vida, en la que ya pocas cosas me sorprenden. Por otra parte, los periódicos franceses llevaban anunciando el principio del fin de la dictadura en España desde la primera hospitalización del caudillo. Fue la fotografía que acompañaba a la noticia la que me hizo un guiño y vino a jugar con mis recuerdos, trayendo nombres a la memoria, bromeando con las fechas. Casualidades lo llamamos. Le Monde indicaba que la muerte del dictador coincidía con el aniversario de la del falangista José Antonio Primo de Rivera. Ambos habían dejado este mundo un 20 de noviembre. Casualidades. Un 20 de noviembre, el mismo día en el que murió, aferrándose a mi mano, Buenaventura Durruti, aunque, evidentemente, de ello no se hacía eco el diario. Recuerdo bien ese día y los días siguientes, porque cambiaron el rumbo de mi vida, aunque parezca increíble que la muerte de un hombre al que no conocía y que nada significaba para mí pudiera llevar a cabo semejante descalabro. La fotografía mostraba la entrada del Hotel Ritz. Frente a ella estaban estacionados un buen número de coches pertenecientes a las altas personalidades extranjeras que tenían previsto hospedarse allí para asistir al sepelio. Observé, con atención, la imagen del edificio. No había cambiado nada, estaba tal y como yo lo dejé, casi 40 años antes, o al menos eso me pareció, visto en blanco y negro. La puerta custodiada por un portero con librea y sombrero de plato, la reja, en la que destacaban en bronce y entre guirnaldas la H y la R, iniciales del que fue el mejor hotel de la capital española. Me aferré a la taza de té que tenía delante, como si eso pudiera evitar que las nostalgias me arrancasen del lugar en el que me encontraba. Pero no lo conseguí. En apenas un segundo, abandoné la terraza con vistas a la Torre Eiffel desde la que llevaba más de 20 años asomándome a la vida y regresé a aquel momento en el que los deseos no alcanzan a merecer ese nombre, porque uno se encarga de hacerlos realidad minuto a minuto. Aquellos años en los que una promesa, una posibilidad, un sueño delicioso que nos despierta en mitad de la noche, desencadenan un desbarajuste en los sentidos. Ante mis ojos se mostró palpable, clara y firme, la puerta de la habitación 112, la que era la suite real del Hotel Ritz. Cedió con la misma facilidad con la que se abrió muchos años atrás, permitiéndome atravesarla. Pude sentir las mismas emociones, la misma intensidad, aquella tenue claridad de las 12 del mediodía de una mañana lluviosa. Las cortinas de la habitación estaban descorridas y la luz plomiza nos envolvió. Resbaló sobre su cabello negro, brillante, peinado hacia atrás. El cabello que por entonces lucían los grandes galanes de cine. Era tan guapo, tanto que dolía. Me giré y lo miré con desdén, echando por tierra todas las lecciones de diplomacia y cortesía que llevaba a mis espaldas. Lo recuerdo perfectamente. Me arañaba el alma tenerlo tan cerca. Solo él podía despertar esas emociones en mí, y eso hacía que me revolviese por dentro. Le odiaba, sí, le odiaba por no poder arrancarlo de mi cabeza. Le odiaba como solo puede odiarse a la gente por la que hemos sentido el amor más intenso. El odio se me aferraba a la garganta, un nudo de angustia estropajosa que era incapaz de tragar. Mi corazón latía sin freno, el veneno del rencor me recorría la sangre a toda velocidad, como un caballo desbocado. ¡Santo cielo, cuánto le odiaba! Él me observaba en silencio, tan elegante, tan prudente, que cualquiera hubiera podido pensar que estaba sereno, pero solo había que asomarse a sus ojos negros para percibirlos llenos de ardor.
Gracias por tu ayuda, le indiqué, intentando mostrarme indiferente. No debiste molestarte. Ya te puedes ir, no te necesito. ¿Haces esto con todo el mundo?, preguntó torciendo levemente la boca en algo que quiso ser una sonrisa, pero que se quedó en una mueca. ¿O es una crueldad que solo practicas conmigo? ¿Hacer el qué?, contesté sin mirarle. Sacar a la gente de tu vida sin más, en el momento en el que dejas de necesitarlos. ¿De qué estás hablando?, protesté. ¿No sabes de lo que hablo?, respondió con socarronería. Empezaba a faltarme el aire, así que aspiré en busca de oxígeno. No entiendo qué haces aquí, dije abatida. ¿Por qué te has empeñado en acompañarme? Ya has triunfado, eso es lo que querías, era tu única meta, tu único fin, ¿no? ¿Triunfar?, repitió él de forma burlona. He triunfado, es cierto. Soy un hombre de éxito. Atrás quedó el aspirante a actor que no tenía dónde caerse muerto. Efectivamente, soy un triunfador. Tengo todo lo que puedo desear, y pese a eso, parece que sigo sin ser suficiente para ti. Estás equivocado, Dudé un momento, buscando en mi mente las palabras más adecuadas, y corregí. Fui tu amiga. Agachó la cabeza y pude entrever un mohín mordaz asomándose a sus labios. ¿Amigos? ¿Eso crees que fuimos? Tú y yo nunca fuimos amigos, murmuró. ¿O no tienes ni idea de lo que es la amistad o te burlas de mí? Guardó silencio unos segundos antes de concluir. De acuerdo, podemos fingir que fuimos amigos. Iré a buscar una toalla para que te seques un poco o pillarás una pulmonía. Eso es algo que haría un buen amigo, ¿no? Le vi darse la vuelta en dirección al aseo. Casi se me había olvidado que estaba empapada por culpa de la intensa lluvia. ¿Y si no éramos amigos, qué fuimos? Volví a elevar la voz, llena de irritación por el tono con el que se dirigía a mí. ¿Qué fuimos? Dime, responde, maldita sea. No contestó. Su inherente galantería le impedía marcharse sin terminar de ayudarme con los paquetes, así que se limitó a acercarse a mí para liberarme de las pocas bolsas que aún cargaba justo antes de extenderme la toalla. Yo llevaba aferrado entre ellas el bolso de mano que sin querer cayó al suelo, desparramando el contenido encima de la mullida alfombra. Barra de labios, monedero, espejito, un pañuelo bordado con mis iniciales y aquella carterita para fotos de la que nunca me separaba. Se abrió de par en par, dejando expuesta la única fotografía que nos habíamos tomado juntos, la que nos hicimos tiempo atrás en el primer fotomatón que hubo en Madrid, el que instalaron en la calle Atocha. Estábamos radiantes, con la boca llena de risas y el corazón hinchado de verano y emociones nuevas. Se agachó para recoger mis pertenencias, mientras yo me mantenía paralizada, avergonzada, igual que una niña pillada en plena travesura. Acuclillado en el suelo, aferró la carterita y observó confuso su propia imagen, como si todo en ese momento cobrase sentido. Aquellos 5 segundos de silencio se alargaron demasiado, aumentando mi incomodidad. Levantó los ojos y me miró como si acabara de reconocerme en una multitud. Y entonces se incorporó para abalanzarse sobre mí. No me dio tiempo a reaccionar. Atrapó mi nuca con la mano derecha, arrastrando mi boca hasta sus labios. Aún recuerdo la presión de aquellos labios calientes y densos, el desconcierto, el fuego en la sangre. Me besó con pasión en un principio, pero fue aflojando la intensidad y aquel contacto terminó por convertirse en un manjar codiciado, angustioso, desesperado por lo esperado. No tardamos mucho en atravesar el puente que separaba la rabia del deseo. Una vez acomodados en los brazos del otro, nos dimos por vencidos. Suavemente, fue separándose de mí para observarme con perpleja curiosidad, sorprendido quizás de su propia audacia, sorprendido de que eso realmente estuviese pasando. Acarició mi rostro, mi frente, mis párpados, mis pómulos, mis mejillas, el borde de la mandíbula. Justo antes de volver a besarme, esta vez con dulzura, saboreando, mordisqueando mis labios. Hoy sé que los besos son los termómetros del amor, y ese beso indicaba claramente que teníamos fiebre, y desde hacía mucho tiempo. Tantos lugares en el mundo, tantos siglos en los que poder nacer,
Es un milagro el habernos conocido, murmuró sin dejar de recorrer con la mirada mis facciones. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta, Martina, de la suerte que tenemos? Sentí un pellizco ronco en el vientre. Sus palabras eran pequeños latigazos que dirigían mis manos, obligándome a apartar su americana, deshacer el nudo de su corbata, desabrochar su camisa, mientras él copiaba mis gestos, aplicado, solícito. La ropa nos incomodaba, el espacio nos incomodaba, cada segundo sin el contacto con la piel del otro nos incomodaba. ¿Cómo había podido sobrevivir tanto tiempo sin aquello? El descubrimiento de su pecho desnudo incentivó mis ansias y busqué de nuevo sus labios, dejando que el aire que yo respiraba entrara y saliera de su boca, atrapándola, succionándola, sintiendo el calor húmedo de su lengua, el almíbar de su saliva, deseándole tanto como le había odiado instantes antes. Cuando ya no quedó nada de lo que desprendernos, me tomó en brazos para depositarme delicadamente sobre la cama. Entonces se sentó en el borde, deteniéndose a observarme con la misma curiosidad del escultor que acaba de dar el último golpe de cincel al bloque de mármol en el que llevan meses trabajando, buscando asegurarse de que todo quedó tal y como él lo había imaginado. «Eres mucho mejor que en mis sueños», musitó mientras extendía la mano para acariciarme. Yo observaba sus evoluciones, intrigada, expectante. Recorría mis piernas, las circundaba desde los tobillos, ascendiendo por los gemelos, hasta llegar a la cara interna de mis muslos. Entonces cerré los ojos y me dejé arrastrar por la agonía que precede al placer. «Ven, por favor», supliqué. «No, aún no. No seas ansiosa. Déjame hacer a mí, estate quietecita, aunque sea por una única vez en tu vida». Sonrió malévolo, con aquel seductor gesto suyo que yo atesoraba en mi memoria tras verlo una y otra vez en el cine, en las portadas de las revistas, tras repasar cada noche el recuerdo de nuestro primer encuentro. Cada pliegue de su piel, los hoyuelos de sus mejillas, la curva de sus labios, el brillo de sus ojos. Todos aquellos rasgos que yo había bosquejado una y mil veces, casi de forma inconsciente en pedazos sueltos de papel. En ese instante eran únicamente míos. El resto de las mujeres que deseaban a aquel hombre tendrían que conformarse con adorarlo en las dos dimensiones del papel cuché, porque él era mío en ese instante, carnalmente mío. Ni que decir tiene que le hice caso. Seguí sus indicaciones como una buena niña, sumisa, disciplinada, obediente, porque hubiera sido incapaz de llevarle la contraria. En ese momento hubiera hecho todo lo que él me pidiera. Así que me quedé quieta, atenta a su exploración, mientras él transitaba con las yemas de los dedos por el hueso de mi cadera, trazando su curva desde la ingle hasta la cintura, para después viajar por el contorno de las costillas. «No puedo respirar», manifesté entre jadeos, pero él ya no me escuchaba. Curvó su mano para acoger uno de mis pechos mientras succionaba el otro, como un bebé hambriento. Para», supliqué. Tiré de él, obligándole a que se recostara sobre la cama. Como si una voz interna agazapada allí desde tiempos ancestrales me indicase lo que debía hacer, me acomodé sobre él, sintiendo el imperante deseo de que formase parte de mí, como si esa separación del otro a la que nos somete la existencia fuese algo ridículo, sin sentido, algo que yo debía solucionar con urgencia. Quería adueñarme de su cuerpo, de su alma, quería ser él y ser yo a la vez, ser muy yo, intensamente yo. Ser consciente de cada poro, cada centímetro de piel, cada cabello, cada mucosa. Ser él en mí. Una incongruencia que en ese instante no parecía tal cosa. Sentí una ligera punzada que me dejó paralizada, pero apenas duró un momento, y a los pocos segundos me mecía, con mi vientre unido al suyo, deseando yo también ser absorbida, respirada, engullida, esfumarme en sus entrañas. Extendí mi mano y acaricié su rostro, aquel rostro tantas veces soñado, tantas veces anhelado, su rostro de ojos cerrados, de boca entreabierta, su rostro contraído por el placer que yo le provocaba. Ser consciente de ello me espoleó aún más. Aferré sus manos y las llevé a mi pecho. Escuché cómo flotaba en el aire mi propio gemido de placer.
Mi cuerpo ya no era mi cuerpo, o era algo más que eso. Lo había conseguido.